Sí, solo que a cada rato me saca, pero bueno, aquí estaré. Sí, 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 gracias. Ahora, por ahí les envié malamente porque se los debí enviar desde principios de semana. Se me pasó, pero bueno, por ahí dejen abrirlo. Les envié el escrito de Saúl en el libro de Samuel, pero este, el tratamiento que hace el libro de Samuel a Saúl. Dejen abrirlo. Aquí está. Espérenme tantito, me están pidiendo algo. Apenas estoy abriendo eso que usted dice. Mm, déjenme ver, déjenme ver. Ah, es en el sexto. Espérenme tantito, es que me están pidiendo algo. Y Sí. cuarto trimestre, segundo trimestre, no en cuanto al sexto trimestre. Mm, aquí está, sexto trimestre. ¿Eh? ¿En dónde fue? Mm, no, entonces, ¿en dónde con los maestros? A ver, con los maestros. Maestros. Ay, no. A ver. No, no es tanto eso, es que me están pidiendo.
el programa de la graduación, pero no encuentro en dónde me lo enviaron. Sí, ¿A no, qué, no es de... a qué horas es Déjame, la graduación, hermano? a las 11, ¿A pero las 11 de precisamente qué? a las 11 de la mañana. Es que me preguntó a qué horas es la graduación. Porque si dice a las 11, entonces ¿a qué horas fue la graduación? No, 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 la graduación va a ser el próximo sábado a las 11 de la mañana en la iglesia Belén. Hay un programa para eso, pero me lo enviaron y no lo encuentro ahorita dónde lo enviaron. Vuélvalo a pedir. Ay, espera, último recurso. Si no está aquí, ya lo dejo. Aquí está. Aquí está. Déjenme enviar. Ay, lo envié, pero no aparece el documento. Espérenme tantito. Ya descargué. Ya está. Ya. Ahora sí, perdón. Vuelvo a abrir así el documento. Ya lo encontré por fin. Bueno, este documento es el que les envié por ahí. Bueno, pregunta, ¿han leído la historia de Saúl? Ahí van a tener al final 18 preguntas del cuestionario. Lo voy a leer desde el principio. Me interrumpen si tienen alguna pregunta u observación. Historia de Saúl. Con Samuel, la fidelidad de Jehová produjo una recompensa militar y política temporal. Poco antes de la muerte de Samuel, los filisteos establecieron algunas guarniciones en las colinas israelitas, desde donde los acosaban como resultado de la debilidad moral del pueblo y sus dirigentes. A pesar de las elevadas cualidades de Samuel, sus hijos dieron lugar a descontento popular. Esta inestabilidad y la presión filistea obligaron a los ancianos demandar de Samuel un rey, como las demás naciones. La demanda no era un cumplido para Samuel, quien les pinta un cuadro de los efectos colaterales de la monarquía: trabajo obligatorio y conscripción, pesados impuestos y finalmente clara tiranía política. El prototipo de esta descripción y en quien tuvo cumplimiento la profecía fue Salomón. Sus vecinos, las naciones alrededor, tenían la amarga experiencia, resultado del privilegio de poseer una monarquía en ellos largamente establecida. Nombrado el rey, no había regreso. El deseo de imitar a los pueblos extraños era por sí mismo apostasía. En el aspecto político, la medida era aparentemente comprensible. Les preocupaba principalmente el problema militar inmediato, pero no debemos suponer que Dios fue forzado. Él tenía previsto todo. La situación ciertamente necesitaba medidas desesperadas, pero el plan divino completo era escoger a su ungido en su propio y oportuno tiempo. Deuteronomio 17,
14 al 20, da el modelo de un rey que obtendría la aprobación divina. En el aspecto religioso, la demanda era tanto como rechazar a Jehová como rey. No debe suponerse que un rey humano tomaría en alguna forma el lugar de Dios o separarlo él a distancia de su pueblo. Los jueces, incluyendo a Samuel, habían sido jefes que exigieron lealtad a los israelitas con plena aprobación divina. La principal diferencia entre un juez y un rey era la continuidad. Los reyes establecieron dinastías y el punto teológico es que los jueces habían sido designados individualmente por Jehová al tiempo de su elección. Las derrotas de Israel habían sido causadas por sus propios pecados, no por la incompetencia política de los jueces. ¿Dónde me quedé? Pero en vez de aprender la lección de su pasada historia nacional y mostrar arrepentimiento y confianza en Jehová, los ancianos consideraron que una dirección estable evitaría las altas y bajas del pasado, decisión que se eleva hasta el intento de evitar de Jehová una dirección futura y poder de elección. A pesar de su buena disposición de permitirle a Dios les eligiera rey a través de Samuel, pero Dios, en plena identificación con su siervo, los había rechazado. Samuel, instruido por Dios, unge a Saúl como rey. Saúl, hijo de Cis, benjaminita, es presentado como un varón humilde, carente de ambición personal, sin ningún pensamiento de grandeza política, ni aún reconoció a Samuel cuando lo encontró. No obstante, procedía de una familia rica. La descripción de su padre en 9:1, un hombre valeroso, es una expresión hebrea que también puede significar hombre rico o pudiente. Y su misma apariencia personal era bastante majestuosa. La acción de Saúl de esconderse entre el bagaje ha sido interpretada como indicando modestia de su parte, pero era una modestia mostrada en tiempo inoportuno. El permanecer en la retaguardia a causa de una falsa modestia es un pecado tan grande como el estar en la vanguardia cuando Dios ordena permanecer atrás. El reinado de Saúl en un principio prometía mucho, pues dependía mucho del Espíritu de Dios para cumplir su ministerio, pero su falta de consagración demostró que no estaba preparado adecuadamente para la responsabilidad que cayó sobre él. Y el resultado de su carrera terrenal fue desastre y tragedia. Su principal misión fue divinamente revelada. Jehová no tiene interés en el deseo de los ancianos rebeldes de imitar a otras naciones, pero responderá al clamor de angustia del pueblo para librarlos de los filisteos. Saúl, a pesar de sus campañas y de haber sacrificado su vida, no pudo realizar su cometido. A pesar de la aprobación divina, hubo algo de oposición inicial en contra de Saúl. Saúl entre los profetas, ¿y quién es el padre de ellos? Los dos proverbios eran claramente descorteses. ¿Qué hacía él, respetable ciudadano local, en presencia de esos maniáticos vagabundos, de ignorados y dudosos antecedentes? Pero la batalla contra los amonitas venció la oposición y quizás por primera vez desde la conquista de Canaán, todas las tribus obedecen a sus órdenes, confirmando su autoridad. Samuel, al entregar el liderazgo administrativo a Saúl, recuerda al pueblo su compromiso en el pacto y le señala su error de haber rechazado a Jehová solicitando rey. Con la aprobación del pueblo, el pacto es renovado y una señal del cielo similar a Sinaí la sella. Un milagro sucede
ya que los truenos y la lluvia eran virtualmente desconocidos en Palestina en esa época del año. La impresión de conjunto, obtenida también de fuentes informativas posteriores, nos señalan que a Saúl como un rey de gran valía, debido a las dificultades que sin duda se presentaría al primer titular de una nueva institución, además de su falta de carácter para asumir la autoridad que Dios le había conferido, su inseguridad y accesos de mal humor, su histerismo y desconfianza del medio que lo rodeaba. Primera de Samuel 10:6 declara que el Señor le dio un corazón nuevo. Esto significa sencillamente que le impartió las cualidades necesarias para el desempeño de su cargo. No enseña que Saúl fue regenerado. Su caída explica el error de confiar más en las dotes personales que en las indicaciones divinas. Saúl contrasta con David en cuanto a los poderes naturales y espirituales. No hay excusa para su desobediencia porque tenía acceso a la palabra de Dios por medio de Samuel, pero su falta de consagración fue hundiéndolo poco a poco en el pecado. Las personalidades de Samuel por una parte y de David por otra lo eclipsaron. Además de los problemas administrativos, tenía problemas provenientes de su temperamento iracundo y su carácter violento, obstinado y envidioso. Lo limitaron en su actividad y le amargaron sus últimos años. Le indujeron a tomar algunas medidas tiránicas, pero las lamentaciones de David, que están en 2 Samuel, demuestran cómo sus adversarios reconocían sus méritos. De sus disposiciones referentes al gobierno interior, solo se conoce una que fue de acuerdo a las prescripciones divinas dada a través de Moisés, que fue la expulsión de todos los agoreros y adivinos de su territorio. De sus errores los mencionaremos de la manera siguiente. Primero, a ver, ¿cómo vamos en tiempo? 1:20. Tenemos 20 minutos todavía. Qué bueno. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me están poniendo atención? Sí, Bueno, voy a continuar. Decía, de sus errores los mencionaremos de manera siguiente. Primero, usurpó el sacerdocio, cosa prohibida a quien no fuera de la familia de Aarón. ¿Cómo usurpó el sacerdocio? Bueno, fíjense. Vamos a hacer 2 exámenes de Saúl, aquí en este caso. La parte humana y la parte espiritual o parte divina. ¿Cuál era el contexto? Bueno, los filisteos eran un ejército capaz y bien organizado que iba en contra de Israel. Israel apenas había asumido la monarquía, no tenía organización ni un ejército formal y bien adiestrado. Saúl tuvo que echar mano de los que estaban disponibles y formar a su ejército, pues de manera improvisada, ¿no? Era bien contradictorio. ¿Quiénes pidieron rey? El pueblo. Cuando Dios les nombra al rey, lo desconocen y se va cada quien por su lado. Saúl los tuvo que obligar a venir a luchar contra los filisteos. Entonces pactan con Samuel. O sea, tú, Samuel, tienes que venir. Si aún no descargas la app, deberías conseguirla ahora. Los nuevos usuarios de la app de Temu pueden obtener este dron gratis con envío gratuito. Este dron tiene 2 cámaras de gran angular que toman fotos. A ver, déjenme. Alguien tiene abierto su micrófono. Bueno, regresando. Los filisteos van contra Israel. Entonces, acuerdan con Samuel, tal día, a tal hora tú vas a venir
y vas a sacrificar o vas a ofrecer un sacrificio a Jehová para que Él nos bendiga en esta lucha contra los filisteos. Entonces, vas a ir el domingo a las 4 de la tarde. Así quedaron. Llegó el domingo y se acercaba la hora y no venía Samuel. Era tanta la presión e incluso el miedo del pueblo por los filisteos que muchos escaparon y en vez de combatir, huyeron. Se iba quedando poco a poco Saúl solo o con menos ejército. Llegado el tiempo, dieron las 4 de la tarde y no aparecía Samuel, y el ejército enemigo avanzaba y los soldados israelitas escapaban. Humanamente hablando, era una situación muy difícil. ¿Qué hizo Saúl? Entre más tiempo, ya llegó el tiempo y no vino Samuel. Entre más tiempo pasaba, avanzaba más el ejército enemigo y los soldados de él huían. Era una medida desesperada. ¿Qué hizo Saúl? Él mismo sacrificó a Dios para unir a su ejército y pelear contra los filisteos. Humanamente hablando, como que demandaba tomar decisiones importantes. Yo diría, a ver usted, bajo ese contexto, ¿qué hubiera hecho si usted hubiese sido Saúl? Porque lamentablemente aquí se rompieron mandamientos, órdenes establecidas que no se debían. ¿Quién era el único que podía sacrificar y ofrecer a Dios sacrificio? Samuel. Samuel u otro levita u otro sacerdote de la familia de Aarón o de la familia de Leví, pues eran los únicos que podían hacer eso, nadie más. ¿Recuerdan qué pasó con Obed-Edom? Que el arca, creo que sí fue Obed-Edom, o otro, no me acuerdo, pero el arca iba a caer y metió la mano para agarrar la arca. ¿Sabe qué le pasó? Fue Usa. Usa, gracias. Gracias, hermano Andrés. Usa. Que actuó en un acto reflejo. Que si cercano a usted hay una caja que se va a caer, usted mete la mano para tratar de rescatar que no se caiga. Es como un acto reflejo. Más si era el arca del pacto donde Dios se manifestaba, con más razón, ¿no? Uno diría, pues voy a hacer una obra buena, pero ¿qué hizo Dios? Lo mató. O sea, había cosas que no se debían hacer. Y en este caso Saúl tenía que esperar, no importa que llegara tarde, no importa que se le estaba yendo la gente, no importa que el ejército enemigo avanzara. Él tenía que cumplir con los mandamientos establecidos por Dios y no violar las reglas. Él no tenía por qué sacrificar y sacrificó. Humanamente hablando, si ustedes quieren, se comprende, pero espiritualmente hablando, no. Primer error, usurpó el sacerdocio, cosa prohibida que no fuera de la familia de Aarón. Segundo, hizo voto innecesario que casi le costó la vida de su hijo Jonatán. Bueno, ese no se los explico, porque me llevo tiempo, pues. Tercero, perdonó la vida a un rey enemigo, Agag, amalecita, habiendo recibido orden de matarlo. A ver, ¿por qué fue Dios tan estricto en este aspecto? Pues que no era un rey enemigo.
Bueno, sí, la orden era matarlo. Ahorita explicamos por qué. ¿Saben qué hizo Saúl? A ver, vamos a darle chance. Pero a ver, simbólicamente, ¿qué representa Amalek en la Biblia? ¿Quién sabe? O digan, no sé. Amalek. Los enemigos de Dios. Pero había otros. ¿Por qué Amalek? A ver, Amalek es representante simbólico de lo que es la carne. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hizo Amalek con Israel cuando entraba a poseer la tierra? Muchos no les daban permiso de pasar ni siquiera por sus territorios. Y los combatieron y los querían destruir. Pero y igual Amalek, ¿saben qué hizo? Muchas veces los mismos israelitas decían, se presentaban ante las autoridades de la nación de ese territorio y decían, únicamente venimos a pedirte permiso para pasar por tu tierra. No vamos a agarrar nada ni vamos a hacer nada. Únicamente queremos que nos permitas el paso. Si nos pides un tributo, estamos dispuestos a pagarte ese tributo y a pasar por tu territorio, nada más. Muchos eh, aceptaban el trato y los dejaban pasar, muchos no, y otros los combatían, como es el caso de Amalek. Pero ¿saben qué hizo Amalek? Por eso es que Dios lo rechazaba tanto, ¿no? Primero porque es símbolo de la carne. Lo que hizo Amalek es combatirlos, pero no frontalmente, sino se fue a el pueblo iba caminando y había un orden, primero los guerreros, luego los adultos, jóvenes, y al final de la fila, por así decirlo, estaban las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Sabe qué hizo Amalek cuando atacó a Israel? Se fue hacia la retaguardia para atacar a los más desprotegidos y a los más débiles. Estos eran mujeres, niños y ancianos. Y Amalek no tuvo compasión de Israel. Amalek actuó como un depredador. ¿Qué hace el depredador? Cuando va a atacar la manada, el depredador escoge a los que son más vulnerables, a los débiles, a los enfermos, a los que son más débiles, porque sabe que tiene ventaja sobre ellos. Amalek actuó así y se convirtió en el archienemigo de Dios porque representa a la carne. Por eso es que la orden de Dios era, no dejes nada, mata niños, mujeres, ancianos, incluso animales, porque quería acabar con el mal. Y en este caso, tenía que matar a Amalek y Dios le dijo, no tengas compasión de Amalek. Se oye duro, ¿no? Por eso dicen unos, el duro Dios del Antiguo Testamento, el que no era compasivo, el Dios, eh, ¿cómo decir? El Dios violento del Antiguo Testamento que no tenía compasión. Había un sentido, había un propósito. ¿Por qué Dios siempre da órdenes de exterminar y de combatir con todo lo que tengas a Amalek? Porque Amalek representa la carne. ¿Qué pasa si tú no combates la carne? ¿Qué pasa si dejas que tu carne se manifieste? ¿Qué pasa cuando actúas carnalmente? La carne es oposición completa a la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que Saúl tenía que matar a la carne. Porque si no matas a la carne te mata a ti.
Entendemos simbólicamente entonces por qué era la orden de matarlo. Y Saúl no solo le perdonó la vida a Agag, a Malecita, sino que la orden era: vas a destruir todo lo que tiene Amalek y no vas a tener compasión. Es más, vas a destruir a todos los animales, a todo lo que tenía. Y cuando se presenta Samuel, ¿qué fue lo primero que oye? Los balidos de las ovejas, los mugidos de las reses. Y dice: ¿qué es eso que oigo? Pues si la orden fue destruir todo y matar a su rey. ¿Y qué dice Saúl? Le contesta bien espiritual, dice: es que dejamos lo mejor del ganado para ofrecérselo en sacrificio a Jehová. Qué espiritual, ¿no? Pero es para cubrir su desobediencia. Bueno, así me podía ir pasando con todos los, cuarto, lo último. Sus fallas no fueron impulsadas por ningún motivo humanitario. Saúl procuró obtener perdón, pero quizás con poca sinceridad. Y ciertamente con franco intento de poner la culpa en otra parte. Además, se mira como si estuviese especialmente interesado en guardar las apariencias, aunque es posible que sus palabras fueron motivadas por genuina piedad. Con todo, Samuel anuncia el total rechazo divino, ya que previamente le había sido negada su dinastía, debido a lo cual David fue ungido como rey y motivó en Saúl celos reflejados en continuos ataques contra David. Este no pudo ser rey mientras Saúl vivía y pasó años huyendo de él. Hasta aquí me voy a detener. Ustedes van a seguir leyendo y contestando los cuestionarios, ¿no? Pero este análisis de los aspectos espirituales tienen aplicación en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Romanos 7 y 8? ¿Qué es la carne? Pablo dice, dice, en mi ser interior quiero hacer el bien, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo, ¿no? La lucha entre la carne y el espíritu. Y Gálatas dice, la continua lucha de la carne y el espíritu lucha contra la carne para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay en todo humano esa lucha. Al punto que Pablo dice ahí en Romanos, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuál es la respuesta? Es más, déjenme buscar, cierro este. ¿Romanos qué, hermano? Perdón. Es Romanos, creo que es en el capítulo final del 7 y el principio del 8. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A ver, déjenme ver si ahorita les... ¿Qué dice? ¿Y qué contesta? ¿Qué sigue? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, Sirvo. mas con la carne a la ley del pecado. Así es, y el 8 dice: ahora pues ninguna hay condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, porque ya en términos espirituales, andar en la carne
Si andamos en la carne, nos constituimos en enemigos de Dios. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Pablo utiliza mucho ese concepto, ¿no? Y hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Y ahí hay mucha tela que cortar. ¿Sí? Hay mucho que hablar al respecto. Hasta ahí nos vamos a quedar por lo pronto. Ya ustedes leen el artículo y contestan el cuestionario, pero hay mucha, mucha, mucha enseñanza. y ¿qué dice? Bueno, mientras es eso, nada más subrayarles. Se sataniza mucho a Saúl. Si bien es cierto, primero, originalmente Saúl no era una persona que con ambición política ni con aires de notoriedad. Era normal, es más, por eso fue escogido por esas cualidades. Pero, ¿qué hundió a Saúl? La falta de consagración. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Porque sí, ahí habla de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, ¿no? Y dice que la carne no heredará el reino de Dios. Entonces, una de las clasificaciones que hace la escritura o sobre todo los escritos paulinos es ese aspecto, ¿no? Y menciona a cristianos carnales y cristianos espirituales. Porque aún a pesar de tener al Señor, de ser sellados por el Espíritu, etcétera, de nosotros depende cómo andamos, en el Espíritu o en la carne. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl, con las cualidades que tenía, con los dones que se le dieron para ejercer su ministerio, qué fue lo que hizo que se hundiera? Es más, Tenía envidia. era uno de tantos defectos de carácter que dejó que se posaran en él. Porque como dice un escritor, dice, pueden las aves rondar y volar alrededor de tu cabeza. Eso no lo puedes impedir, lo que sí puedes impedir es que hagan nido en tu cabeza.
andar en la carne es eso, ¿no? Dejar que las aves hagan nido en tu cabeza. No, pues ya en mi cabeza ya no pueden hacer nido. Digo, y ahí no se está refiriendo a lo físico, sino a lo espiritual. Y esas aves, sabe quiénes son? Son los demonios, que nos inyectan en nuestra mente ideas. ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde vienen todos esos defectos de carácter que en este caso Saúl dejó en él posarse? Del padre de De tal la manera, mentira. de tal manera que lo hundieron. Es más, sinceramente no se sabe si Saúl fue salvo. Hay dos pasajes que narran su muerte. Dependiendo de qué pasaje tomemos, en uno de plano no se salva y en otro tiene probabilidad de salvarse. De Porque se tarea, suicidó. porque uno dice que se suicidó y el otro que establece que lo mató su paje. Ah, no, pero dice que, o sea que el paje lo hizo como para, ¿cómo se llama? Caerle bien a David, ¿no? Lo que pasa es que en uno establece que se suicidó, tomó la espada y se dejó caer sobre de ella, y el otro que el paje lo mató. Digo que también se puede tomar con esa acepción que menciona, ¿no? Que lo hizo para quedar bien con David, pero Sí. al final de todos modos le fue mal porque lo mandó matar David, ¿no? Ah, sí, 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 por su boca muere el pez. Así es. Entonces, dependiendo de qué versión tomemos, en una si se suicidó, se fue al infierno. En otra, si sí lo mató el paje, pudo haberse arrepentido, ¿no? Pero pues a ciencia cierta no nos establece qué fue, porque están esas dos versiones, pero cuál es la verdadera, no sabemos. No, no sabemos. Dice Entonces, un bueno, pastor Dios les que bendiga. el suicidio ya está es aquí es un pecado así es, y Dios ya perdonó todos los pecados. sí, pero ¿cómo va a perdonar a alguien? Bueno, hay un pecado, no es un pecado imperdonable, son más imperdonables. La ofensa contra el ¿Cuál es el Espíritu pecado Santo. imperdonable? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemia. Pero hay otros pecados imperdonables como este, por ejemplo. Vamos a suponer que sí, lo que usted menciona. El suicidio es pecado y Dios ya perdonó todos los pecados, pero hay un pecado imperdonable, es el que no se confiesa. Y el muerto no pudo confesarlo. Sí es. ¿Me entienden? Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Ya está aquí su maestra. Le dejo el tiempo, hermana Esther. Dios le Ya bendiga, le, hermano. Me da mucho gusto que hayamos estado coincidiendo en este segundo trimestre, hermano. Ya es nuestro último día de clases y yo doy gracias a Dios por su vida, hermano. Les digo a los alumnos que fue nuestra generación la última generación que fue de clases presenciales, fueron 3 años y yo doy gracias a Dios, hermanos, por la vida del director del Instituto Bíblico, nuestro hermano Arturito Dávila. Yo me gozo, hermano, porque ahora yo me doy cuenta que ya tenemos próximos maestros del instituto, hermano, ya usted ya se están preparando. Yo sé que el Señor de aquí va a haber obreros, hermanos, que estén trabajando en el instituto, hermano. Y en un principio usted, pues llegó a sentirse mal porque no había maestros. Yo creo que sí lo recuerda cuando estuvimos en el instituto que no había maestros sí, de clases del instituto. Usted luego nos daba 2 clases, 3 clases, andaba en un grupo, en otro. Y ahora, hermano, yo con esto me doy cuenta que el Señor está preparando, hermano, maestros, porque yo lo veo con las tareas que me están enviando y con lo que ellos se esfuerzan, hermano, y lo digo delante de este grupo. Doy gracias a Dios porque el Señor, hermano, está preparando hermanos eficientes para ser maestros del Instituto Bíblico con la ayuda de Dios.
para ir a evangelizar, para predicar la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por su vida, hermano Arturito Dávila, también por Omar, que ya es el encargado de este momento como anfitrión de las clases y estar al tanto de cada uno de los maestros. Y doy gracias a Dios por cada uno, hermanos, de ustedes, hermanas, que han estado en este segundo trimestre trabajando, con el hermano Dávila y conmigo también y con todos los maestros del segundo trimestre. Dios le bendiga, hermano Arturito. Y es todo Gracias, lo hermana. que puedo Y decir. primero Dios, nos vemos el próximo sábado en la graduación. Primero Dios, hermanos, ahí los esperamos a todos que estén, aunque no se gradúen, pero forman parte del Instituto Bíblico San Pablo. Dios le bendiga, hermano ¿No va a haber Arturito. clase? No, es la graduación, hermano. Y la graduación. Más bien les vamos a poner ahí en el WhatsApp la dirección y el lugar, la hora y tal vez un mapita por si quieren acompañar. Bueno, que sería bueno que nos acompañaran en el culto de graduación. Ajá, sí. Ya es el Sí. otro sábado. Sí. Ya bueno, ya les estamos robando el tiempo. Sí, pues sí, Los dejamos y así le hacemos. Los vamos a dejar ahí en su grupo del WhatsApp los datos. Ajá, sí, hermano. Por si Sí, nos quieren están bien, acompañar. está bien. Bueno, Dios Sí, les que Dios bendiga. le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Dios les